No había hablado con una mujer en 9000 días. La tormenta casi lo enterró antes de llegar al porche de ella. Ella abrió la puerta con una escopeta apuntando directo a su pecho. Él no se movió, solo la miró como un fantasma recordando la luz del sol. No vengo a quitar nada, dijo él. Solo quiero sentirme humano otra vez. La mujer no bajó el arma de inmediato. El viento soplaba fuerte y arrastraba la nieve por el suelo, como si quisiera tapar todo lo que era viejo y frío. El hombre tenía los labios partidos, los ojos hinchados por el viento, y la barba le colgaba como ramas secas. Llevaba un abrigo de piel de ciervo, sucio y remendado. Una herida en su pierna sangraba lentamente, marcando huellas rojas sobre el umbral de madera. ¿Estás sola?, preguntó él, sin mirar el cañón del arma. No hable, dijo la mujer con la voz firme. Camine hacia atrás. Ahora. Pero antes de que pudiera moverse, un sonido suave vino desde el interior de la casa. Unos pasos pequeños, descalzos. Una niña de unos 6 años asomó la cabeza por detrás de la falda de la mujer. Tenía el cabello negro enmarañado y unos ojos tan abiertos como el cielo antes de la tormenta. No dijo nada. Solo miraba al hombre. Él bajó la vista, y por un instante, algo cambió en su rostro. Un dolor antiguo, enterrado demasiado tiempo, brilló detrás de su mirada. Se llevó una mano al pecho, no por la herida, sino por costumbre, como si allí guardara algo invisible. Está sangrando, dijo la niña en voz baja. La mujer giró un poco la cabeza hacia su hija, pero no bajó el arma. Solo entonces se dio cuenta de que el hombre temblaba, no por miedo, sino por frío. Su abrigo estaba empapado de nieve. El viento silbaba entre las paredes de la casa. La mujer apretó los labios. Luego, lentamente, bajó la escopeta. Métase al granero, ordenó ella. Ni una palabra más. Hay paja seca y una manta vieja. No entre a la casa. El hombre asintió una sola vez y caminó cojeando hacia la estructura al lado de la casa. La puerta del granero crujió al abrirse. La niña lo siguió con la mirada hasta que desapareció entre las sombras. Después volvió a mirar a su madre. ¿Quién es, mamá? Un hombre que viene del hielo, respondió ella. Uno que olvidó cómo vivir. La tormenta empeoró esa noche. La mujer no durmió. Se sentó en una silla con la escopeta en el regazo. La niña dormía en el catre pequeño junto a la estufa, abrazada a una muñeca sin brazo. En medio del silencio, se oía el golpeteo del viento contra las ventanas, el crujido de la madera, y a veces, la respiración profunda del hombre desde el granero, como si la tierra misma suspirara. Al amanecer, la mujer se cubrió con una capa gruesa y salió a verlo. Llevaba un poco de agua caliente y un pedazo de pan duro. Abrió la puerta del granero sin hacer ruido. Él estaba sentado contra la pared, con los ojos cerrados. No dormía. Solo escuchaba. La herida en su pierna había empapado su pantalón. Una pequeña mancha de sangre se había secado en la paja. No quiero quedarme, dijo él sin abrir los ojos. Solo no pude seguir caminando. No puede irse, dijo ella. La nieve ha tapado el camino hasta el pueblo. Si intenta salir, morirá. Él abrió los ojos lentamente. Tenían el color gris de una piedra bajo el agua. Entonces moriré aquí. Ella dejó el pan y el agua en el suelo, dio media vuelta y salió sin decir más. Pero esa noche, dejó la puerta del granero entreabierta. Solo un poco. Suficiente para que entrara el calor del horno que estaba encendido todo el día en la cocina. Pasaron 2 días. No habló. No preguntó su nombre ni de dónde venía. Solo se ocupó de su hija, del fuego, de las gallinas y de arreglar la cerca caída. Cada tanto miraba por la ventana hacia el granero, donde a veces se veía el humo débil de una fogata improvisada. El tercer día, él salió del granero con dificultad y se acercó a la casa. Ella estaba cortando leña.
La niña jugaba en el barro derretido junto a una cubeta vacía. Déjeme trabajar, dijo él con voz áspera. Aunque sea hasta que la nieve se abra. Ella dudó. Luego le entregó el hacha sin mirarlo a los ojos. Ese día, cortaron madera sin decir palabra. Uno a un lado del tronco, el otro al otro lado. La niña los observaba desde la ventana. Cuando terminaron, ella le tendió un cuenco de sopa caliente. Él lo tomó con manos temblorosas y bebió sin levantar la vista. Esa noche, la mujer lo escuchó hablar solo por primera vez. Desde el porche, con el cielo despejado y la luna alta, él murmuraba nombres. Uno de ellos era Marianne. Otro era Ben. Luego cayó. Y no volvió a hablar por el resto de la noche. Cuando el sol salió, la niña se le acercó con una flor seca en la mano. ¿La quiere?, preguntó. Él miró la flor, luego a ella. No tengo nada para darte a cambio. No importa. Mamá dice que a veces hay que dar sin esperar. Él tomó la flor con cuidado, como si fuera algo vivo, y la guardó dentro de su abrigo. Esa noche, cuando la mujer se sentó frente al fuego, encontró el cuenco vacío lavado y dejado sobre la mesa. A su lado, había una pequeña figura tallada en madera, un pájaro sin alas, pero con los ojos bien abiertos. No dijo nada. Solo la tomó en sus manos, la observó largo rato y la colocó sobre la repisa, junto a la foto de su esposo muerto. La nieve no había terminado de caer, pero algo más ya empezaba a derretirse. No afuera. Dentro. La nieve seguía cubriendo los campos como una sábana gris y pesada. Los árboles estaban inmóviles, congelados por el viento del norte. El hombre no hablaba mucho, pero trabajaba. Cortaba leña, remendaba la cerca y alimentaba a las gallinas sin que nadie se lo pidiera. No cruzaba más de 2 o 3 palabras al día. Y aún así, su presencia empezaba a sentirse dentro de la casa, como un ruido que no molesta pero tampoco desaparece. La niña, llamada Clara, lo miraba con curiosidad. No parecía tenerle miedo. Le hacía preguntas, aunque él no siempre respondía. Un día, mientras él reparaba una bisagra rota en la puerta del granero, Clara se sentó sobre un tronco cerca de él y dijo: ¿Tú vivías solo allá arriba? Él asintió sin levantar la vista. ¿Tenías caballos? No. ¿Tenías familia? Él se detuvo. Guardó silencio por un momento. No más. Clara no entendió del todo, pero tampoco preguntó más. Solo se quedó sentada, mirando cómo él usaba el cuchillo para ajustar la madera. Esa noche, Ruth, la madre de Clara, dejó pan fresco sobre la mesa. También dejó un tazón de sopa y un poco de miel. No dijo para quién era. Pero cuando el hombre entró al final de la tarde, con las manos sucias de barro y sangre seca por una herida leve, miró la mesa, luego a ella, y se sentó en silencio. Clara se acomodó junto al fuego con su muñeca. Ruth no se movió de su silla. Comieron los 3 en la misma habitación. Sin palabras. Solo el ruido de las cucharas y el crepitar de la leña. Cuando terminaron, él recogió su plato, lo lavó con agua caliente y lo dejó secar. Después salió sin hacer ruido. Ruth observó su figura desde la ventana. Caminaba lento, como si cargara algo invisible en la espalda. Al día siguiente, Ruth salió temprano al gallinero. Había 2 huevos recién puestos, limpios, intactos. Sobre la cerca, había un ramo pequeño de flores secas. No era primavera. Nadie sabía de dónde las había sacado. Ruth las tomó sin comentar nada. Las colocó sobre la repisa, al lado del pájaro de madera. Ese mismo día, Ruth encontró algo más. Unos pasos marcados en la nieve llevaban al bosque cercano. No eran de su hija. Eran de él. Lo siguió con la vista hasta que se perdían entre los pinos. No estaba huyendo. Volvía cada tarde.
Pero algo dentro de él parecía buscar algo allá afuera, todos los días. Una tarde, Clara entró corriendo, asustada. Mamá, mamá, hay una cruz rota detrás del granero. Ruth dejó lo que estaba haciendo y salió con ella. Al llegar al lugar, vio la vieja cruz de madera que marcaba una tumba antigua. Había estado rota hacía tiempo, caída por el viento. Pero alguien la había levantado, clavado de nuevo en el suelo y reforzado con cuerdas nuevas. A un lado, había una flor seca, igual que las del ramo. Ruth se quedó en silencio. No preguntó quién lo hizo. Lo sabía. Esa noche, mientras Clara dormía, Ruth se sentó frente al fuego. El hombre entró en la casa sin hablar. Llevaba algo en la mano envuelto en tela. Se lo tendió a Ruth sin mirarla a los ojos. Ella lo tomó y lo desenvolvió. Era un broche de plata, opaco, viejo, pero con un diseño hermoso, una flor entrelazada con una estrella. No tengo nada más, dijo él. Pero esto fue de alguien que cuidó de mí cuando yo no sabía cómo cuidar de nadie. Ruth cerró la mano sobre el broche y lo colocó sobre su pecho, justo donde el cuello de su blusa se abría. Asintió una vez, y él se retiró al rincón cerca del fuego. No fue al granero esa noche. Ruth no se lo pidió. Pero tampoco lo echó. Al día siguiente, el cielo estaba claro. La nieve empezaba a derretirse. Los caminos aún no eran seguros, pero el aire era más suave. Clara jugaba con piedras en el suelo. Cantaba una canción que su padre le enseñó antes de morir. El hombre observaba desde la sombra del granero. De vez en cuando, tallaba algo en madera con su cuchillo. No mostraba lo que era. Solo tallaba en silencio, como si cada corte en la madera sacara algo que llevaba adentro. Una tarde, llegó alguien al camino. Un hombre a caballo, con una chaqueta larga y un sombrero oscuro. Era el alguacil del condado. Ruth lo vio desde la cocina y salió al porche. ¿Estás sola?, preguntó el alguacil. Estoy con mi hija, dijo ella, firme. ¿Ha visto a alguien extraño por aquí? ¿Extraño cómo? Un hombre. Solo. De barba larga. Probablemente armado. Ruth miró al granero por un segundo. Luego al alguacil. Solo he visto nieve y árboles. Y a veces, ni eso. El alguacil la observó largo rato. Luego asintió con lentitud. Si lo ve, tenga cuidado. Algunos dicen que vivió como bestia allá arriba. Comió lo que pudo. Tal vez personas. Dicen que no siente nada. Yo también he oído historias, dijo Ruth. La mayoría, inventadas por hombres aburridos. El alguacil se marchó sin decir adiós. Clara salió con su muñeca y miró cómo se alejaba el caballo. ¿Por qué mentiste, mamá? Ruth la miró con seriedad. Porque no todo lo que se dice de una persona es verdad. Y no todo lo que se calla es mentira. Esa noche, Ruth dejó abierta la puerta de la casa. No dijo nada. Pero cuando el viento sopló, el hombre entró y se sentó frente al fuego. Clara se acercó y le ofreció un pedazo de manzana. ¿Cómo te llamas?, preguntó ella. Él dudó. Luego dijo, en voz baja. Elías. Yo me llamo Clara. Y ella es mi mamá. ¿Te vas a quedar? Él la miró, luego miró a Ruth. Solo mientras la nieve me lo impida. Clara sonrió. Fue la primera sonrisa verdadera en esa casa desde hacía mucho tiempo. Ruth no dijo nada, pero se sentó al lado del fuego, cerca de Elías, más cerca de lo que había estado nunca. En la repisa, la figura del pájaro de madera seguía observando. Y aunque afuera aún había frío, dentro de la casa algo empezaba a parecerse al calor. Desde aquel día, Elías ya no dormía en el granero. Pasaba las noches en un rincón junto al fuego, usando una manta vieja que Ruth le había dejado sin decir palabra. Clara a veces se despertaba en la madrugada,
Lo miraba con sus ojos grandes y se acercaba sin miedo. Una noche se acurrucó junto a él, y él, sin moverse mucho, le cubrió los pies con su manta. Las palabras seguían siendo pocas, pero las acciones decían más que cualquier conversación. Elías arregló la escalera del desván, limpió el canal del techo, sacó nieve acumulada del tejado con cuidado para que no se derrumbara. Cada día encontraba algo que mejorar, sin pedir permiso ni esperar gratitud. Ruth observaba todo desde la ventana o desde su silla, y aunque no decía nada, su rostro se suavizaba poco a poco. Una tarde, Clara estaba jugando con unas piedras detrás de la casa. Un grito repentino cortó el aire. Ruth salió corriendo y encontró a su hija sentada en el suelo, con la rodilla sangrando. Elías apareció de inmediato, como si ya hubiera presentido el peligro. Se arrodilló junto a la niña, sacó un pañuelo limpio y le limpió la herida con cuidado. «Te va a doler un poco», le dijo con voz suave. Clara no lloró. Solo lo miraba con los ojos brillantes. Cuando terminó de vendarla, ella le sonrió. «Gracias, Elías». Fue la primera vez que alguien decía su nombre en voz alta desde hacía muchos años. Él desvió la mirada, como si ese simple gesto lo dejara sin aire. Esa noche, Ruth cocinó sopa de lentejas. Dejó 3 platos sobre la mesa sin decir a quién eran. Elías se sentó con ellos. Comieron en silencio, pero el silencio ya no era duro ni tenso. Era el tipo de silencio que se siente entre personas que están aprendiendo a confiar. Después de cenar, Elías sacó un pequeño bloque de madera de su bolsillo. Lo había estado tallando desde hacía días, en ratos sueltos. Era una figura de animal, pero aún sin forma clara. Clara se acercó y se sentó a su lado, mirándolo trabajar. «¿Qué es?», preguntó. «Todavía no lo sé», dijo él. «Solo dejo que la madera me lo diga». ¿La madera habla? A veces, si uno escucha bien. Clara lo miró como si fuera un mago. Ruth los observaba desde su silla. No dijo nada, pero por primera vez en años, se permitió una sonrisa pequeña, apenas visible. Con el paso de los días, Elías y Ruth empezaron a trabajar juntos en las tareas del campo. Limpiaban el gallinero, recogían leña, revisaban las trampas para zorros. No hablaban mucho, pero empezaron a moverse en un mismo ritmo, como si sus cuerpos ya supieran lo que el otro necesitaba hacer. Un día, mientras los dos cortaban leña, sus manos se tocaron al mismo tiempo sobre el mango del hacha. Fue un segundo apenas, pero los dos se detuvieron. No se miraron. No dijeron nada. Solo siguieron cortando, más despacio, con el corazón latiendo un poco más fuerte. Esa tarde, mientras Ruth lavaba ropa en la tina, Clara se acercó con la figura de madera que Elías había dejado sobre la mesa. «Mamá, creo que es un oso». «Sí. Sí. Está sentado, pero tiene cara de bueno». Ruth tomó la figura y la observó. Era rústica, sin pulir, pero hecha con paciencia. Le acarició la cabeza con el dedo pulgar y la colocó sobre la repisa, al lado del pájaro sin alas. Esa noche llovió fuerte. El techo goteaba en una esquina del comedor. Elías subió con un martillo y tablas viejas para taparlo. Ruth le sujetaba la escalera desde abajo, empapada de lluvia. Cuando él bajó, mojado y cansado, ella le dio una toalla seca y una taza de té caliente. «Gracias», dijo él. Fue la primera vez que Elías dijo esa palabra en voz alta dentro de esa casa. Ruth asintió, sin mirarlo directamente. A la mañana siguiente, una nube extraña cubría el cielo. No era solo el clima. Era una sensación que ambos sentían en el pecho. Como si algo estuviera por romperse. Elías salió temprano al bosque. Dijo que iría a revisar una trampa. Ruth lo vio alejarse con paso firme pero la espalda encorvada, como si llevara todo su pasado encima. Mientras él estaba fuera, Ruth entró a su cuarto. No era algo que solía hacer.
Encontró una caja pequeña de metal, oxidada por los años. Dentro había papeles doblados, fotos viejas, una medalla militar y una carta escrita con tinta corrida. No la leyó. Cerró la caja y la dejó en su lugar. Cuando Elías regresó, tenía una herida en la palma de la mano. Un alambre de trampa se le había enredado. Ruth tomó su botiquín, lo hizo sentar y comenzó a limpiar la herida. Sus manos trabajaban firmes, pero su voz era suave. ¿Por qué bajaste de la montaña? Él la miró por primera vez directamente. Porque me cansé de estar muerto. Ella asintió. No dijo nada más. Siguió curando su mano en silencio. Esa noche, Clara les pidió que le contaran una historia. Ruth comenzó a hablar de cuando ella era niña y el campo estaba lleno de flores. Elías escuchaba, con la vista fija en las llamas. Cuando Ruth terminó, Clara le dijo: «Tu turno». Elías dudó. Luego dijo: «Una vez, viví en un lugar donde nevaba tanto que no podías ver tu propia mano». «¿Y qué hiciste?» «Esperé a que alguien encendiera una luz». Ruth lo miró por un instante. Luego apagó la lámpara. Solo quedó el fuego, cálido, sereno. Y en ese silencio suave, ninguno se sintió solo. El techo seguía goteando cada vez que llovía. Elías se subía con tablas viejas y clavos oxidados, reparando lo que podía con las herramientas que encontraba en el granero. Ruth le pasaba los materiales desde abajo, y Clara sostenía un balde para atrapar las gotas que caían. Era un trabajo lento, pero constante, como todo lo que hacían juntos. Una tarde, mientras el cielo se oscurecía con nubes pesadas, Elías entró con barro en las botas y hojas en el cabello. Clara se rió y le ofreció una toalla. Él se limpió el rostro y se quedó mirando el fuego. Ruth lo observó desde la cocina. Había algo en su forma de sentarse, en sus hombros caídos, que le recordó al viejo roble que había en el campo, grande, fuerte, pero lleno de grietas. La lluvia comenzó a caer, primero suave, luego con fuerza. El agua golpeaba el techo como si quisiera entrar. El viento soplaba entre las rendijas. Ruth cerró las ventanas, Clara encendió una vela, y Elías se acercó con una manta para cubrir la rendija bajo la puerta. Esa noche, dormían todos en la misma sala. Ruth no lo había pedido, pero tampoco lo evitaba. Elías preparó un pequeño colchón frente al fuego, Clara se acostó con su muñeca al lado, y Ruth se sentó en su silla de siempre, mirando las llamas. El silencio era cómodo, hasta que se oyó un ruido fuerte desde el techo. Algo se había soltado. Elías se levantó sin decir nada, tomó su abrigo y salió bajo la lluvia. Ruth corrió detrás de él. «¿Vas a enfermarte?», gritó. Él no respondió. Subió por la escalera, empapado, y colocó una lona sobre la parte rota del techo. Ruth sostenía la linterna desde abajo. Cuando él bajó, chorreando agua, ella le tendió una toalla sin hablar. Él la tomó, y por un segundo, sus dedos se rozaron. Esa noche, mientras Clara dormía, Ruth preparó una tina con agua caliente. La dejó lista y dijo en voz baja: «Báñese. Va a resfriarse». Elías la miró. Dudó. Luego asintió. Ella salió de la habitación y cerró la puerta. Desde la cocina, oyó el sonido del agua y el crujido de la madera bajo sus pies. No era la primera vez que un hombre usaba esa bañera, pero sí la primera vez que ella sentía que no estaba sola. Cuando él salió, llevaba puesta una camisa vieja que había pertenecido al esposo de Ruth. Estaba un poco grande, pero limpia. Elías no dijo nada, solo se sentó junto al fuego, con los cabellos mojados pegados al cuello. Ruth entró, miró la camisa y luego a él. «¿Le queda bien?», dijo. Él bajó la mirada. Un leve color rojo apareció en sus mejillas. «No quiero ocupar el lugar de nadie», respondió. No lo hace. Ese intercambio, aunque breve, dejó un espacio distinto en el aire. Uno que ya no se podía ignorar. Días después, el sol salió por fin. La nieve empezaba a derretirse.
El camino al pueblo se veía a lo lejos, aún cubierto de lodo, pero transitable. Ruth lo notó desde el porche y se quedó quieta, con el corazón apretado. Clara corría por el campo, feliz, recogiendo piedras limpias por la lluvia. Esa tarde, Ruth encontró a Elías afilando su cuchillo, mirando hacia el sendero. ¿Va a irse? Él no respondió de inmediato. Cerró el cuchillo, lo guardó en su funda y dijo: No sé si tengo a dónde ir. Ella se quedó en silencio. Luego habló con voz firme. Aquí tiene donde quedarse, si quiere. Él levantó la vista y la miró como si no entendiera lo que acababa de escuchar. Ruth no repitió sus palabras. Solo se dio vuelta y entró en la casa. Esa noche, mientras Elías tallaba una nueva figura de madera, esta vez, un caballo con la cabeza agachada, Clara se sentó a su lado. ¿Tú eres nuestro amigo? Elías sonrió apenas. Supongo que sí. ¿Y los amigos se quedan? Él miró a Ruth, que lo observaba desde su silla con la costura en las manos. A veces, dijo. Sí los dejan. Clara apoyó la cabeza en su hombro y se quedó dormida. Ruth se acercó y la tomó en brazos para llevarla al catre. Al hacerlo, sus manos tocaron las de Elías por accidente. Ninguno de los dos retiró la mano de inmediato. Cuando Clara ya dormía, Ruth volvió y se sentó junto a él. Miraron el fuego largo rato. Afuera, la lluvia había cesado. Solo se oía el goteo lento desde el tejado y el crujido del fuego consumiendo leña seca. ¿Por qué vino aquí?, preguntó ella. Porque ya no podía seguir solo, respondió. ¿Y por qué no lo dijo antes? Porque no sabía si alguien me iba a escuchar. Ruth bajó la mirada. Luego se quitó el broche de plata del cuello, ese que él le había regalado semanas atrás. Lo sostuvo en su palma abierta, mirándolo. Esto no es de quien lo trajo, dijo. Es de quien sabe cuidarlo. Y se lo devolvió. Él no lo tomó. En cambio, colocó sus manos sobre las de ella, cerrándolas con cuidado. Usted lo ha cuidado mejor que nadie. Ella sonrió, una sonrisa cansada, pero sincera. El fuego seguía ardiendo. La casa olía a sopa caliente, a madera mojada, a tierra nueva. Elías colocó otra leña en el fuego y luego se recostó sobre la manta. Ruth apagó la lámpara y se sentó en el suelo, no muy lejos de él. No hablaron más esa noche. Pero en la oscuridad, sus respiraciones eran suaves y compartidas, como si el silencio ya no separara, sino que uniera. Y por primera vez, Ruth no soñó con el pasado. Soñó con algo que aún no tenía nombre, pero que se parecía mucho a la esperanza. Clara despertó temprano esa mañana. El sol apenas salía por entre las montañas, pero ya estaba vestida, con los pies descalzos y las trenzas deshechas. Caminó hasta la cocina y encontró a Elías partiendo leña en el patio. Se quedó mirándolo desde la ventana, como si estuviera viendo a alguien que había vivido en sus sueños, pero ahora era real. Ruth ya estaba de pie también. Revolvía una olla con avena caliente mientras su mente parecía estar en otro lugar. Elías entró con las manos ásperas y la camisa pegada al cuerpo por el sudor. Voy, el cielo está limpio, dijo él. Puedo ir al río a buscar agua. Ruth asintió. Le sirvió un plato sin hablar. Él se sentó, y por un momento los tres compartieron el silencio de quienes empiezan a entenderse sin palabras. Después del desayuno, Clara insistió en acompañarlo. Ruth dudó, pero Elías le prometió que la cuidaría. Caminaron por el sendero de tierra, ella saltando de piedra en piedra, él con el balde de metal colgando de la mano. El aire olía a tierra mojada y a ramas verdes. ¿Tú tienes hijos?, preguntó Clara mientras recogía una flor amarilla. Elías tardó en responder. Miró al cielo, luego al suelo. No, dijo al fin. Nunca tuve familia. Pero ahora sí, respondió ella, como si fuera obvio. Él no supo qué decir. Solo le revolvió el cabello con una mano grande y callosa, y siguieron caminando. Cuando regresaron con el balde lleno, Ruth los esperaba en el porche,
limpiando una manta vieja. Clara corrió a mostrarle la flor y Ruth la guardó en un vaso con agua. Esa tarde, Elías encontró un cajón con herramientas rotas y lo llevó al granero. Lo arregló poco a poco, enderezando clavos, tallando nuevas piezas. Ruth lo observaba desde la ventana, y por dentro algo le decía que aquel hombre no era el mismo que había llegado con la barba congelada y los ojos vacíos. Más tarde, mientras Ruth lavaba ropa en la tina, Elías se acercó con una tabla de madera recién cortada. «Voy a construir un banco para la entrada», dijo. «¿Para sentarse a ver el atardecer?», preguntó ella, sonriendo apenas. «¿O para esperar a quien uno quiere ver?». Ella no respondió, pero sus ojos se suavizaron. En los días siguientes, Elías comenzó a hablar más. Contaba pequeñas historias de animales salvajes, de ríos escondidos, de inviernos que casi lo mataron. Clara lo escuchaba con la boca abierta, sentada a sus pies. Ruth no decía mucho, pero no se alejaba. Sus manos seguían trabajando, pero sus oídos estaban atentos. Una noche, mientras Clara dormía, Elías y Ruth compartieron un té frente al fuego. Afuera, el viento soplaba suave y las estrellas llenaban el cielo. «¿Usted no le teme a estar sola aquí?», preguntó él. «Antes no. Pero ahora, no lo sé. A veces me pregunto si merezco esta paz», dijo Elías, mirando las llamas. «Todos merecen algo de paz», respondió Ruth. «Incluso los que han vivido en la sombra». Él la miró, y por primera vez no bajó la vista. «Usted me ve», dijo. «Como nadie me ha visto nunca». Ruth sintió que algo se rompía en su pecho, pero no era dolor. Era otra cosa. Como si su corazón, cansado y callado, volviera a moverse. Pasaron las semanas. El banco quedó terminado. Clara lo pintó con flores torcidas, y Ruth le cosió un cojín con retazos de tela vieja. Elías sembró unas semillas cerca de la cerca rota, y cada mañana las regaba con cuidado. Un día llegó una carta al buzón. Era del hermano de Ruth. Avisaba que iría de visita con su esposa. Ruth se quedó mirando el papel largo rato. Luego se lo mostró a Elías. «No le agradan los desconocidos», dijo. «Y menos los hombres que viven en casas que no son suyas». Elías asintió, sin levantar la mirada. «Puedo irme por un tiempo», dijo. «No», respondió ella de inmediato. «Esta casa también es suya». Esa noche, Ruth preparó pan con miel, algo que no hacía desde que su esposo vivía. Clara ayudó con los platos, y Elías limpió la entrada. Se vistió con una camisa limpia y se peinó lo mejor que pudo. Ruth también se puso un vestido que llevaba años guardado. Era azul, con botones de nácar. Cuando Elías la vio, se quedó sin palabras. El hermano de Ruth llegó al mediodía. Tenía el ceño fruncido y las manos cruzadas. Saludó a Clara con una sonrisa forzada, y a Ruth con un abrazo rápido. Miró a Elías como quien mira una sombra. «¿Y este quién es?». Ruth no dudó. «Un hombre que salvó a mi hija de morir de frío», dijo. «Y que reparó esta casa con sus propias manos». El hombre no dijo nada. Durante la comida, hizo preguntas secas, buscó errores en cada gesto de Elías. Pero Elías, tranquilo, contestó con respeto. No trató de impresionar a nadie. Solo fue él mismo. Después de la cena, cuando el visitante ya dormía, Ruth se acercó a Elías y le tocó el hombro. «No te vayas», le dijo. «No pienso irme», respondió él. Se quedaron así, en silencio, bajo la luz débil del quinqué. Afuera, las luciérnagas brillaban entre las ramas y Clara soñaba tranquila en su cama. Por primera vez, el miedo que Ruth había guardado por años se desvanecía. No del todo, pero lo suficiente para imaginar algo nuevo. Al día siguiente, Clara despertó corriendo y gritó. Las flores brotaron. Elías salió con ella al jardín.
Las semillas que había plantado mostraban pequeños tallos verdes, frágiles, pero vivos. Ruth los observó desde la puerta, y en su rostro apareció una expresión que Elías nunca le había visto: esperanza. ¿Puedo ponerle nombre a una flor?, preguntó Clara. Claro, dijo Ruth. ¿Cómo la vas a llamar? Clara sonrió y respondió: Elías. Todos rieron, incluso Elías, que dejó caer la pala y levantó a Clara en brazos. Y fue en ese instante, bajo el sol limpio y el olor a tierra húmeda, que Ruth supo que el invierno había terminado. No afuera. Adentro. El verano llegó con fuerza. Los días eran largos y las noches suaves. El aire olía a heno seco y a pan recién horneado. La vida en la casa de Ruth ya no era silenciosa ni triste. Clara reía cada mañana, correteando entre los árboles. Elías trabajaba en el campo desde el amanecer, y Ruth, aunque aún tenía cicatrices en el alma, ya no las escondía. Una tarde, mientras colgaba ropa limpia en el patio, Ruth sintió una calma extraña. El viento era tibio y movía las sábanas como si fueran alas. Cerró los ojos por un momento. Por dentro, algo le susurró que el tiempo del dolor estaba llegando a su fin. No porque se olvidara, sino porque había encontrado algo nuevo. Esa noche, Clara se sentó en el regazo de Elías. Él le contaba una historia sobre un ciervo solitario que aprendió a confiar en un pajarito. Ruth los miraba desde la mesa, con las manos entrelazadas. De pronto, Elías se detuvo y miró a Ruth con una seriedad suave, como quien está por decir algo que llevaba mucho guardado. He estado pensando, dijo. No puedo quedarme aquí para siempre sin decir lo que siento. Ruth bajó la vista, pero no dijo nada. No vine buscando amor, continuó él. Ni casa. Ni familia. Solo quería dejar de sentirme muerto. Clara lo escuchaba con atención, como si entendiera algo más profundo que las palabras. Y ahora que estoy aquí, dijo Elías, no quiero seguir viviendo como si no importara. Ruth levantó la cabeza. Tenía los ojos húmedos, pero no de tristeza. Yo tampoco quiero que te vayas, dijo ella. Pero si vas a quedarte, quédate con el corazón completo. Eso intento, susurró él. Hubo un silencio. Uno largo, tierno. Luego Clara se levantó, caminó hasta la estufa y dijo: Entonces deberíamos hacer una torta. Ruth rió, la primera risa limpia en muchos años. Elías también. Y así supieron que algo importante había sido dicho, aunque nadie usó palabras como te amo o para siempre. Pasaron los días. El hermano de Ruth no volvió a escribir. El pueblo seguía lejano, como si fuera de otro mundo. Pero Ruth ya no miraba hacia allá. Miraba su jardín, su hija, y al hombre que cada día parecía más suyo. Un domingo por la mañana, Elías se puso su camisa buena y se peinó con más cuidado que de costumbre. Ruth lo miró con curiosidad. ¿A dónde vas? A buscar al pastor del pueblo, respondió. Si usted me lo permite. Ella se quedó inmóvil. El corazón le dio un golpe en el pecho, suave pero firme. ¿Y para qué?, preguntó, aunque ya intuía la respuesta. Elías se acercó despacio. Se quitó el sombrero. Para pedirle que nos case. Si eso es lo que usted quiere. Los ojos de Ruth se llenaron de lágrimas, pero no necesitó pensar mucho. Sí, dijo simplemente. Sí, quiero. Clara, que estaba detrás de la puerta escuchando, saltó de alegría. Corrió por la casa gritando: mamá se va a casar, mamá se va a casar. Esa tarde fue distinta. Ruth desempolvó un vestido blanco guardado por años. No era un vestido de novia, pero tenía flores bordadas y olía a lavanda vieja. Elías volvió con una sonrisa discreta y las manos en los bolsillos. El pastor vendrá el sábado, anunció. Dice que le debo una cena por hacerlo tan pronto. Ruth lo abrazó. No fuerte,
no rápido. Lo abrazó como si siempre hubiera tenido ese lugar entre sus brazos. El sábado llegó. El cielo estaba despejado. Clara llevaba una corona de flores en la cabeza. Ruth caminó por el sendero con los pies descalzos, tomada del brazo de su hija. Elías esperaba junto al roble grande, con el corazón latiendo como tambor. No hubo muchos invitados. Solo el pastor, una vecina vieja que trajo pan, y los pájaros que cantaban en las ramas altas. Pero fue suficiente. El pastor habló poco. Elías y Ruth se miraron a los ojos mientras él decía las palabras. Cuando les pidió que se dijeran algo el uno al otro, Elías tomó aire y dijo: Pasé 9000 días sin ver a una mujer. Y cuando te vi, supe que había vivido en la sombra. Ahora quiero pasar el resto de mis días aprendiendo la luz contigo. Ruth no lloró. Sonrió. Luego dijo: Pensé que el amor era algo que se moría con el tiempo. Pero tú me enseñaste que también puede nacer cuando uno menos lo espera. Se besaron. Clara aplaudió con fuerza. El viento sopló suave. Y todos supieron que aquello no era un final, sino un comienzo. Después de la ceremonia, comieron pan y miel, rieron, y contaron historias. Elías bailó con Clara en el patio, torpemente pero con alegría. Ruth los miraba desde el porche, con una taza de té en las manos y el corazón tan lleno que sentía que podía volar. Esa noche, cuando el fuego ya casi se apagaba, Elías y Ruth se sentaron en el banco que él había construido meses atrás. Se tomaron de la mano. No dijeron nada por largo rato. Nunca pensé que esto fuera posible, dijo ella al fin. Yo tampoco, respondió él. Pero aquí estamos. Clara dormía adentro, abrazada a una muñeca de trapo que Elías le había hecho. Afuera, las luciérnagas brillaban como estrellas bajas. Gracias por abrirme la puerta aquel día, dijo Elías. Gracias por tocarla, respondió Ruth. Y así, en una casa pequeña al pie de la montaña, bajo un cielo lleno de promesas, terminó el invierno más largo de sus vidas. No con un milagro, sino con amor. Sencillo. Lento. Verdadero.